Bienvenidos a ABC Noticias, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del canal 28. Como usted sabe, estamos transmitiendo en la multiplataforma que tenemos desde la ciudad de Chihuahua a través de esta frecuencia, televisión abierta tanto en Ciudad Juárez en el 25.3, también llegamos al Paso, Texas, aquí en la ciudad de Chihuahua 28.1, al igual que en Ciudad Cuauhtémoc, pero además estamos en diversas ciudades a través de su sistema de cable local. Y usted nos puede sintonizar en cualquier parte del globo terráqueo, de cualquier país, de cualquier continente, a través del portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar con la información. Hoy se llevó a cabo la segunda edición del encuentro Chihuahua Seguridad y Justicia, con la participación de especialistas en diversos rubros. En el encuentro expusieron temas como el sistema penal, hasta posibles reformas que se requieren a nivel nacional para combatir los índices de impunidad. El gobernador del estado, Javier Corral, dio formal inicio a la segunda edición del Encuentro Chihuahua con el tema Seguridad y Justicia, donde estuvieron presentes Francisco Gatica en representación del Comisionado Nacional de Seguridad, así como el fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, la magistrada Angélica Marina Díaz, entre otros especialistas en el tema. En este foro se habló sobre la famosa puerta giratoria que da facilidad a los delincuentes para zafarse de la justicia y deja en impunidad a las víctimas, llegando a un 95% de arbitrariedad en el país, puesto que solo existe un 4.6% de sentencias condenatorias. Aunque los asistentes de este encuentro se mostraron confiados del modelo penal, es indispensable hacer justicia en términos de interpretación que, al no ser clara, concede patente de impunidad a algunos delincuentes, según coincidieron. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Indudablemente que este encuentro fue una gran aportación al subir el tema de la seguridad pública, de los mandos únicos, etcétera, en el plano nacional, sobre todo por la calidad de los participantes. Realmente todos estuvieron excelentes en su aportación. El Canal 28 inclusive transmitió desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde este encuentro, porque sentimos que es una forma también de contribuir a que usted esté debidamente informado de un tema tan trascendente, tan importante, no solamente para el país, que claro que lo es, pero para nuestra vida personal, cotidiana, de nuestras familias, que es la seguridad. Y los especialistas nos dicen qué está pasando en el país, en Chihuahua, por qué no se le hace frente como debería a todos los actos de criminalidad que pudiera parecer que está rebasando el Estado de Derecho y a las autoridades en algún sentido. Bueno, pues ahí se discutió temas fundamentales. Yo por eso aprovecho este momento para invitarle para que el día de mañana, este sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, vea usted la retransmisión de este encuentro. Tiene una duración aproximada a las 3 horas y media, pero le digo, si usted ve esta transmisión, va a conocer la película completa de qué está pasando en el país en materia de justicia, en materia de sentencias judiciales, en lo que se llama la puerta giratoria, el mando de policía única, en fin, todos estos debates, temas fundamentales, repito, que van a aportar o tranquilidad para nosotros, en un orden, en una calma, o bien, pues todo aquello que nos puede llevar como víctimas de la delincuencia. Vamos a hacer una síntesis de lo que se dijo el día de hoy. El gobernador del estado, Javier Corral, durante el encuentro Chihuahua, el cual se concentró en el tema de seguridad, informó que la impunidad en el país es de casi el 100%, lo que obligó a estados a reforzar los debilitados cuerpos policíacos. Seguridad, justicia y paz son asuntos que van de la mano. Actualmente en México, la impunidad es la raíz de todos nuestros males. De acuerdo al Índice Global de Impunidad, capítulo México, del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
Aunado a esto se encuentra el tema que he expresado durante todo este año, en el que he tenido el privilegio y la responsabilidad de ser el gobernador de Chihuahua, referente al tema de los cuerpos policíacos, que nos encontramos frente a cuerpos policíacos debilitados aquí, porque no se había puesto en el centro de las prioridades la necesidad de capacitarlos, de profesionalizarlos, de equiparlos. Chihuahua está inmersa en este momento en un proceso de depuración y capacitación para construir cuerpos policíacos profesionales que sirvan a los intereses de la sociedad, la paz y la armonía. También el gobernador señaló que los estados deben mendigar los recursos a la federación, los recursos en materia pública, y es por ello que de acabar el actual régimen político que domina al país, pues se verán beneficiados lógicamente todas las entidades federativas. Independientemente de la diversidad de enfoques, de la pluralidad o diferencia de los puntos de vista, la gran coincidencia es que estamos convencidos de que esto tiene que cambiar y tiene que mejorar. Hace un mes aquí convocamos a otro encuentro y hubo una gran coincidencia en ese encuentro, la necesidad de cambiar al régimen político agotado en sus ejes fundamentales. Un régimen que ya no es capaz de atender los dos principales problemas del país: desigualdad social y corrupción política. ¿Con qué fuerza moral y política un gobierno convoca a la gente a participar en la tarea de seguridad cuando se está robando los recursos que debieran servir para su armonía, su paz? Es muy difícil. El cambio de un régimen político para ir hacia una nueva institucionalidad, en donde un auténtico federalismo es el gran reto. Nosotros depositamos en esta discusión, varios de ustedes, la estrategia fundamental de prevención y de seguridad pública en el municipio. Y yo quisiera agregar cómo pueden los municipios de este país enfrentar esas dos grandes tareas junto con sus estados cuando tenemos que andar mendigando los recursos a la federación, cuando tenemos que andar mendigando los recursos, incluso administrando los humores del presidente de la República en turno o del secretario de Hacienda en turno. ¿Cómo le trasladamos toda esa responsabilidad al municipio cuando la federación sigue disponiendo directamente de la mayoría de los recursos en el ejercicio presupuestal? Un nuevo federalismo hacendario es fundamental al rediseño del modelo de seguridad pública en el país. De lo contrario, vamos a estar bajo el control, tengamos mando único o no, porque el verdadero mando único en este país se ejerce desde la Secretaría de Hacienda, en seguridad pública, en vivienda, en desarrollo social y en el área que quieran, porque es viejo la expresión de que el que paga manda. Y tenemos que incorporar al análisis este eje. Yo debo decirles que a mí en lo particular me sirve muchísimo. Les voy a confiar que la realidad me ha ido ajustando mi visión sobre el tema de mando único, mando mixto, por las condiciones tan adversas en que uno enfrenta la realidad y problemas tan acumulados, y viendo el proceso de infiltración y de contaminación de las policías municipales a manos de los grupos delincuenciales. Pero esta reflexión me vuelve a atemperar, debo decirlo, y tenemos que revisar mucho más todavía el tema de mando único, que ya andábamos yéndonos para allá. ¿Tenemos intervenidos 6 municipios? Sí. Debo decirles que teníamos intervenidos 6 municipios. Tenemos. La Policía Estatal ha ido a sustituir prácticamente a todas las policías de esos municipios con policía nuestra, en una medida de contención,
un proceso de depuración forzado. Y lo hemos hecho de manera temporal. Estamos conscientes que ahí no está la gran solución. La solución está en mejorar las condiciones económicas, las oportunidades de trabajo, la reconstrucción del tejido social, en acotar la brecha de desigualdad, en generar estímulos a los proyectos productivos, al desarrollo económico, al desarrollo social, cultura, deporte. Pero hay una acción de contención que tenemos que hacer. Vamos a conocer la participación de otros que estuvieron ahí también externando sus opiniones y sus contribuciones. Durante el encuentro de seguridad, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, puso a consideración del panel resolver la brecha que existe entre los ministerios públicos y policías, pues tanto en materia salarial como en las funciones de cada parte se dan las irregularidades que tienen al Estado en impunidad. No podemos nosotros seguir transitando en un sistema acusatorio en donde veamos como diferentes a los ministerios públicos y a los policías. No podemos seguir transitando en un sistema en donde tengamos dos grandes brechas. Sabemos todos el salario que perciben los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. ¿Y saben ustedes cuál es el salario que recibe el último de los policías municipales en todos estos 1,180 que hemos mencionado? Ahí es donde está el problema, no es en las personas, es en esa brecha que estamos nosotros viviendo. Si nosotros atendiéramos la brecha desde su origen, desde el principio, no tendríamos todos los problemas que nosotros estamos viviendo. Pero como tenemos esos problemas, es que salimos a la calle a pedir que se revise el sistema acusatorio. Y ni siquiera es el sistema acusatorio, reitero, no está en el banquillo de los acusados. Que se revise el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, que se revise lo relativo a la prueba anticipada, que se revise el tema de poder declarar nosotros a los menores adolescentes o a los adolescentes directamente el Ministerio Público. También el fiscal dio a conocer que por la lejanía de los sistemas judiciales federales con el lugar donde ocurrió el delito, no se da el trato adecuado a cada caso. Y uno de los principales problemas que tenemos es que nos abstraemos de la realidad. Quien anda con una AK-47 en la calle, aún con la presunción de inocencia, les aseguro que no es para protección individual. Siempre está asociado ese tipo de armas a otros delitos. Y lo dijo la magistrada, en los delitos de peligro hay que tener una percepción distinta. La suspensión condicional y los beneficios que otorga el sistema no están hechos para solventar este tipo de problemas. Esa es una realidad también. El artículo 140 al que se ha aludido no refiere que el Ministerio Público se abstraerá de llevar a cabo la imputación porque no tiene material suficiente. Dice cuando no habrá de solicitar la prisión preventiva, es lo que dice el artículo 140. ¿Y saben por qué no? ¿Por qué no va a solicitar a veces la prisión preventiva el Ministerio Público o por qué recurre con tanta frecuencia al artículo 140? Porque el sistema lo diseñamos de tal manera que los recintos judiciales están en una parte muy apartada de donde ocurre el delito. En Apatzingán, Michoacán, hay que recorrer 4 o 5 horas para llegar al recinto judicial en Morelia. En Chihuahua, el delito ocurre en Ciudad Juárez y tenemos que venir hasta Chihuahua a judicializar en materia federal. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Recurro al 140 y me quito de problemas. Me consta que hemos llegado nosotros a judicializar en fin de semana, en la noche, y los jueces se molestan. Que cómo es posible que les llevemos nosotros asuntos en sábado en la noche, cuando le podemos dar nosotros la aplicación al artículo 140. Esas son las respuestas. Es con lo que estamos viviendo nosotros todos los días. Por su parte, el diputado federal Jorge Ramos, quien es también presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, dijo que quitarle al municipio la capacidad de fuerza en materia de seguridad provocaría una mayor comisión del delito. Retirar a los policías municipales de todo el país, porque la medida es general, pone en un riesgo de ingobernabilidad administrativa que, siguiendo el modelo neoyorquino de la espiral de la delincuencia, de la ventana rota, de cómo empieza
la impunidad en el ambiente administrativo, en el ambiente municipal. Y si no tenemos un policía con cual el alcalde pueda imponer con la fuerza pública que un concierto, en un evento público donde se pone en riesgo la comunidad, se clausure y tenga que pedirle al gobernador del estado o en algunos casos hasta el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, cuando le retire según la reforma la función de seguridad al estado y al municipio, vean ustedes los tramos de coordinación y los retos de responsabilidad para tomar decisiones del ámbito puramente local, puramente municipal. Entonces estamos hablando de una transformación de la organización del Estado, en tanto que el municipio es parte de la organización del Estado. Regresaría a la modalidad anterior de ser una entidad de carácter administrativo que no de gobierno, con estas dos características que apunto. Por otra parte, el proyecto de mando único plantea como virtud la posibilidad de centralizar en 32 mandos nacionales la seguridad del país. Y con una posibilidad de hacer rotación de mandos y hacer rotación de elementos, no solo de una ciudad a otra, sino de un estado a otro. El espacio público para la prevención del delito es el municipio. Donde ocurre el delito, donde ocurre la falta, más aún, donde se construye el tejido social, para poder rebasar la discusión de que es un problema policíaco el que tenemos. No es un problema policíaco, es un problema endémico, transversal. Y aquí el gran riesgo que se tiene es de que le retiren al orden de gobierno natural, el más cercano a la familia, a la colonia, al vecino, de la capacidad de prevenir que el delito ocurra, que ese es del eslabón de la estrategia de seguridad el más importante de todos. También participó el exprocurador de la República, Antonio Lozano, quien dijo que implementar el mando único en el país sería un grave error. Yo quisiera hacer solo un apunte respecto del tema que se nos había pedido, se hiciera algún comentario respecto del mando único mixto. Suscribiendo lo que acá se ha dicho y reiterando lo que yo comentaba en la primera ocasión de las fragilidades institucionales, parecería un gran riesgo una medida de esta naturaleza. Si ustedes recuerdan, en la reforma constitucional de diciembre de 1994, se estableció por primera vez ahí la coordinación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, municipal, estados y federación. Y para que esa coordinación tuviera sentido y pudiese dar los logros que se esperaba de la coordinación misma, se estableció que se crearían, que tendríamos unos archivos nacionales, una base de datos nacionales en 4 rubros. Uno eran desde luego los antecedentes, los delincuentes, el listado, digamos, de delincuentes de todas las personas procesadas y encontradas culpables, el registro de todas las policías del país, el registro de armamento y se me olvida el 4.º rubro, pero era una coordinación puesta para 4 rubros. Entonces decíamos, o se decía ahí, y confiábamos en que esto superara graves problemas que eran escándalo y motivo de preocupación de estas personas que aparecían de pronto como policías en una entidad, habiendo sido procesadas en otra o estando prófugos en otra entidad con una orden de aprehensión, cuando habían sido policías deshonestos allá y no se tenía absolutamente ningún control. Hoy, a 23 años, no se tienen los controles, no se tienen las bases de datos. 23 años transcurrieron. ¿Cómo podríamos pensar que medidas tan trascendentes, aparte de todas las problemáticas que mencionó Jorge, podrían darnos un resultado diferente?
Bueno, pues vaya lo que están realmente analizando y aportando los participantes. La investigadora Sigrid Ars Colunga dio a conocer que se requiere fortalecer a las policías municipales, quienes dependen en gran parte de la federación. Experiencias internacionales nos han demostrado que las fuerzas policiales que logran casos de éxito en intervenciones y zonas elevadas de delincuencia organizada es porque existen las capacidades locales. Hago cargo de que no las tenemos en un muy buen número de municipios en nuestro país. Pero entonces lo que tendríamos que estar buscando es un diseño de modelo de coordinación donde se comprenda que la seguridad pública no es un botín político, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado. Y en esa responsabilidad de Estado, este manejo y esta preocupación legítima de autoridades municipales ante la eventualidad de una concentración del manejo de despliegue policial, con diferentes niveles de pluralidad que tenemos a lo largo y ancho del país, podría generar situaciones donde vamos a dejar en mayor indefensión a la ciudadanía que requiere. Entonces, la propuesta de desaparecer por completo o dejar casi de manera administrativa la presencia de la fuerza policial no es un punto que yo acompaño. Me gustaría además recordar que en 1983 el artículo 115 fue reformado porque tenía la demanda de tener el control y esa fue una visión, un sentido de origen de quienes encabezan los gobiernos de Acción Nacional. En ese sentido considero que sí se requiere saber y ver de qué manera se acompaña el fortalecimiento municipal y hacer excepción el uso de la intervención federal, pero de manera coordinada. Casos de éxito los tenemos y estoy segura que el diputado federal dará cuenta de ellos y hay muchos más de otros colores y símbolos políticos, pero es importante que no perdamos de vista, la seguridad es un asunto local. El contacto con la ciudadanía y la proximidad es lo que hace la diferencia para lograr separar, distanciar y romper con el cobijo social que está habiendo de la delincuencia organizada. Evidentemente, a tantos años de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, una revisión de la misma, de su capacidad e instrumentación, sin duda es imperativa. También lo es tener una reforma en lo que yo considero que el instrumento adecuado es la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y no un apartado distinto sobre una Ley de Seguridad Interior que además trae una carga importante de que ese concepto lo usa, lo impone y lo manejan las Fuerzas Armadas. Me hago cargo que sin ellas muchísimas zonas del país no podrían en este momento tener una convivencia económica y social. Sin embargo, así como la excepción a la regla es el uso de la prisión preventiva, la excepción de la regla en un Estado democrático debiese ser el uso de las Fuerzas Armadas. Es indispensable que se regule, pero no para su permanencia, sino para que tengan una excepción en el acompañamiento ante la capacidad de fuego que tienen las distintas organizaciones criminales. El fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, Ernesto López Portillo Vargas, resaltó las aportaciones y propuestas presentadas en Encuentro Chihuahua, en específico la idea de trasladar el análisis a las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hay un acuerdo que me parece fundamental, que es aplicar investigación empírica inmediatamente y de manera continuada sobre el comportamiento de los operadores del sistema, es decir, policía, peritos, Ministerio Público, jueces, custodios, en donde el análisis permita saber qué problemas realmente enfrentan, pero también qué problemas producen los propios operadores. Dijimos que hay policías que tardan 5 horas en llenar el informe policial, es decir, de un hecho. Para poder ir a audiencia necesitas hacer un informe, al menos que te llevará en muchos casos 5 horas, cuando lo que se intenta es que el informe sirva para ser ágilmente, por ejemplo, puestas a disposición o para ir a la audiencia y buscar medidas alternativas. Entonces, el gobernador destacó
que hay que hacer del proceso penal un laboratorio de investigación, porque si no se proponen nuevas reformas sin que se entienda bien cuál es el problema. O sea, ¿cuál es el problema de la impunidad? ¿Quién está fallando? ¿Es un problema de ministerios públicos, de jueces, de peritos, de policía? ¿Es un problema de desequilibrios en el diseño? ¿No se está atendiendo a las víctimas adecuadamente? Bueno, eso no se puede hacer, no se puede saber solamente por creer que sucede, hay que estudiar. Bueno, pues ya en entrevista, el gobernador de Chihuahua expuso que uno de los propósitos de este evento era incluir en la entidad en la discusión nacional de la Ley Nacional de Seguridad Interior, el Sistema Nacional de Justicia, el mando único y mixto policial. Además, resaltó la calidad de los ponentes y sus aportaciones en este encuentro. Podría decir que es un encuentro fructífero y también muy esperanzador, porque se han decantado posiciones y posturas muy interesantes, con gran expertise, con gran especificidad técnica, sobre el camino a seguir en tres grandes temas. En los ajustes necesarios al nuevo sistema de justicia penal, que pues aquí nadie se mostró en contra del modelo per se, sino efectivamente de identificar lo que lo ha hecho infuncional en algunos temas y cómo podemos mejorarlo, sobre todo para eliminarle lo que está siendo pues una oportunidad de impunidad para algunos delincuentes. Aquí se ha propuesto una idea muy interesante, que es generar un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. Luego también me parece que la discusión es muy rica sobre el tema del mando único, mando mixto. Nosotros tenemos que profundizar mucho más todavía en esa discusión antes de decantarnos por una u otra. Y algo que me parece también muy relevante es el hecho de que no debemos avanzar solo en una reforma a la Ley de Seguridad Interior, que efectivamente es necesaria en términos de darle un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas, sino también complementario o junto con una reforma al sistema policial. Pues de una calidad excepcional las exposiciones, un nivel de participaciones realmente muy importante. Esto le sirve mucho a Chihuahua y le sirve a México, porque desde aquí estamos generando una reflexión para tomar posturas, para tomar posiciones. No estamos convocando un foro para no hacerle caso a nadie, ¿verdad? Estamos convocando encuentros en donde nos vamos comprometiendo con la discusión. Para el titular del Ejecutivo Estatal, Encuentro Chihuahua es una plataforma que logrará generar políticas públicas importantes y expresó que el siguiente paso es documentar todo lo expuesto para motivar su análisis y originar cambios en torno a los temas de seguridad y justicia. Vamos a generar un documento en donde vamos a buscar enfatizar las coincidencias para darlo a conocer públicamente, y luego vamos a darle seguimiento en distintas instancias. El documento lo queremos traducir como un documento orientador, guía, de nuestra actuación como gobierno del Estado, como gobernador de Chihuahua, tanto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como en la Conferencia Nacional de Gobernadores y ante las cámaras del Congreso de la Unión. Yo también puedo ser un actor proactivo para impulsar los cambios en los que estemos de acuerdo. Le reitero la invitación para que el día de mañana, este sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, en la multiplataforma del Canal 28, en su cobertura estatal, en Ciudad Juárez en el Canal 25.3, en Chihuahua, Cuauhtémoc 28.1, vea usted íntegro este encuentro en materia de justicia, analizando todos los tópicos y también toda la polémica que se ha generado en base a algunas iniciativas importantes. Usted, le aseguro, que escucha, ve, analiza lo que se dice, lo que se ha dicho el día de hoy en la mañana aquí en Chihuahua, va a conocer a plenitud la realidad y la problemática en este sentido en nuestro país. Por eso es importante que como ciudadanos, como habitantes de México, nos interesemos en conocer a profundidad cuál es el problema para que en un momento dado tengamos nuestro propio criterio y pues no estemos comprando propuestas que en nada van a solucionar la situación de México. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más aquí en ABC Noticias.
No tengo dudas de que la actual administración de Javier Corral se ha propuesto como objetivo fundamental rescatar precisamente ese sentido auténtico y primigenio de la política. Así lo ha expresado en diferentes ocasiones. De ahí que el asunto no es tanto, aunque es importante, si hizo más o menos obra pública que otras administraciones, sino que el reto va mucho más allá. Se trata de un proceso educativo, concientizador, crítico y de cambios de paradigmas. Es un proceso lento, difícil, emblemático y cautivador. Se trata de devolverles a los ciudadanos la política, que ha estado secuestrada por los partidos y los mismos políticos. Se trata del empoderamiento de los ciudadanos de tal manera que dejemos de ser meros clientes de dádivas y lleguemos a ser verdaderos ciudadanos con derechos y deberes. Se trata de pasar de un estado de privilegios a un estado de derechos humanos, de promover un auténtico espíritu republicano respetuoso de los tres poderes, de promover una economía solidaria, humana, participativa, distribuidora de bienes y servicios y no de mera acumulación, teniendo en cuenta que no solo es importante la producción económica, sino también la producción social que crea arraigo y reafirma el tejido social. Se trata de una aplicación igualitaria de la ley y no como lo describía muy bien un campesino. La ley es como la culebra, solo pica a los descalzos. En este rescate de la política es muy importante legitimar el uso del poder como servicio, ejercido conforme al ordenamiento jurídico con autoridad moral, con justicia y con profundo sentido humanitario. El peor fracaso del poder es la violencia, no la coerción siempre indispensable, y el mejor instrumento para ejercerlo es el diálogo. Nada más y nada menos desde esta perspectiva, podremos juzgar la administración actual y podremos entender los vendavales y las polvaderas que se levantan en contra, pues se trastocan muchos intereses creados. Ladran Sancho es señal de que cabalgamos, pero también deberá haber severas críticas constructivas y autocríticas que abonen al proyecto, pues no es fácil para los mismos funcionarios desprenderse de conductas aprendidas. La aparición abierta de la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos Loya, y la desaparición por varios días del secretario de Salud, Ernesto Ávila, puede llevar más fondo de lo que parece. De por sí, dicen, fue duro el mensaje de la secretaria Olmos sobre la investigación en salud, el bono irregular, pagado a altos funcionarios cuando apenas tenían 3 meses de trabajo, justo en el momento en que hacía crisis el abasto de medicinas, así como la adjudicación directa a Egro hasta por 80 millones de pesos para comprar medicamentos en una operación que cuando menos se puede calificar como extraña. Sobre el bono, la sanción fue regresarlo, pero quedó evidenciado el procedimiento. Sobre Egro, cuya adjudicación algunos la defienden y justifican por la mafia de las farmacéuticas, que tenían ahorcado al sector salud, la investigación de la Función Pública continúa. Los enterados apuntan que la resolución es negativa para el titular del ramo. Ahora, el nombre de Ávila otra vez en medio de versiones de operaciones sospechosas. En la licitación suspendida para pruebas de laboratorio, la aparición de Stephanie Olmos y la desaparición al mismo tiempo del secretario de Salud da mucho de qué hablar y mantiene al médico militar a la cabeza en las apuestas de probables cambios en el gabinete del gobernador. Como que la Dirección de Tránsito o nueva la Policía Vial de Carlos Reyes no le fue muy bien esta semana. Los juzgados federales emitieron jurisprudencia que permite una excepción al principio de definitividad y desde ahora cualquier infracción o multa de tránsito puede impugnarse a través del amparo indirecto. ¡Sopas! El detallito fue porque los tribunales de circuito concluyeron que la ley de tránsito no contiene un plazo equivalente para resolver el recurso de revisión al establecido en la ley de amparo por la suspensión provisional. Ahora sí, cualquier ciudadano podrá irse directo al amparo, hasta por pasarse un semáforo en rojo, algo que no sucede en ninguna parte del país. Lo que la raza se ahorrará en lana, más que las infracciones de tránsito están más caras que en Nueva York. Será por eso que ayer entró cabizbajo a Palacio el director de Vialidad, Carlos Reyes.
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, mencionó que la reforma a la ley electoral no ofrece piso parejo para quienes buscan un cargo público, para lo cual la aprobarán a nivel municipal y posteriormente pedirán al Congreso del Estado que la someta a revisión. Y estamos viendo qué es lo más viable legalmente, si aprobarla y luego pedir que se revisen algunas cosas en específico con las que no estamos de acuerdo, obviamente, porque no fue una reforma en la que se genere piso parejo para todos, para nada. Bueno, fuimos en condiciones probablemente más adversas o igual de adversas hace un año y ganamos de manera contundente. Yo he dicho que el buscar la reelección no tiene nada que ver con la reforma electoral. Buscar la reelección tiene que ver con la conformidad de los juarenses en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Así que yo estaré muy atento a lo que piensan los juarenses del trabajo que hemos desarrollado, que hasta ahorita es aprobatorio, y cumpliendo con las metas, cumpliendo con los compromisos políticos y la oferta política que le hicimos a los juarenses, entonces solo así buscaríamos la reelección. En otros temas, la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos, consideró que sería contradictorio con la transparencia pública que busca el Estado la designación de la diputada Karina Velázquez como presidenta del Congreso, ya que atraviesa por proceso penal acusada por desvío de recursos. Puntero en materia de combate a la corrupción, su legislativo fuera presidido por alguien que tiene un proceso penal y está enfrentando un asunto penal de esta naturaleza. De cualquier manera, nosotros confiamos mucho en las autoridades federales y en las vías legales para que ello enfrente la justicia. No hay de ninguna manera, nosotros respetamos mucho al Congreso, es decisión de ellos. Lo que nosotros esperamos es que los diputados sean sensibles, que lo que más le lastima a los ciudadanos es la corrupción, que lo que más determinó pues las elecciones pasadas y las que vienen es pues temas de corrupción e impunidad, y que sería un sinsentido que alguien con estos antecedentes presida el Congreso, pero nosotros de ninguna manera vamos a exhortar formalmente, es una decisión del Congreso. Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Omar Bazán, explicó que la decisión de elegir a Karina Velázquez como presidente del Congreso del Estado fue por la trayectoria que ha tenido la legisladora. Bazán resaltó que seguirán atentos a las decisiones que la FEPADE emprenda hacia la legisladora priista. Bueno, la diputada Karina Velázquez, en primer lugar, es expresidenta del partido. En segundo lugar, es ex coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso del Estado. En tercer lugar, ya fue diputada federal. Es la que tiene en este momento ese reconocimiento de mayor jerarquía al interior del partido. Tiene también un buen trato con los demás grupos parlamentarios. Tiene una agenda que le permite construir acuerdos en torno a la presidencia del Congreso. ¿No les afectaría los señalamientos? No, los señalamientos, bueno, están en eso, en señalamientos. El partido estará muy atento al desempeño consiguiente de los mismos. Ahorita nosotros estamos en pleno respaldo al trabajo de la diputada Karina Velázquez. El diputado priista Alejandro Domínguez, diputado federal, expresó que la reunión de Omar Bazán con el gobernador del estado, Javier Corral, fue solo parte de una dinámica política. El diputado añadió que el PRI debe mostrarse como un partido fuerte en el estado. Mira, yo dividiría la intervención en varios propósitos. Primero, me parece que la primera reunión fue un acercamiento positivo. El PRI tiene que mostrarse como un partido de altura, obviamente. El PRI tiene que mostrarse como un partido que tiene una fuerza real en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues quien tiene que encabezar esa acción es el presidente del Comité Directivo Estatal. El presidente debe de hacer un planteamiento serio, formal, y plantarse frente al gobernador para poder hacer los acuerdos que le den viabilidad a la gobernabilidad del estado. Yo creo que eso es un tema que nadie podemos estar en contra y debemos de dar una nueva dinámica a la relación política en el estado. Eso por una parte. Por otra parte, el tema que tiene que ver con los acuerdos, el tema que tiene que ver con algunas posiciones, bueno, pues obviamente que algunos podremos estar a favor o en contra de algunos de los acuerdos, pero siempre tenemos que buscar que sea sobre un interés superior, no el interés superior de los chihuahuenses, y no el interés particular que podamos tener la militancia o que podamos tener alguien algún militante en lo particular. Yo creo que esa parte el presidente la tendrá que cuidar. El presidente tendrá que cuidar que algunos acuerdos
tengan una connotación y conocimiento por parte de la militancia para que no se preste a malas interpretaciones, ¿no? También el diputado federal Alejandro Domínguez comentó ante los medios de comunicación que no existe una desbandada de priistas en el estado de Chihuahua a consecuencia de la reunión del líder del Revolucionario Institucional Omar Bazán con el gobernador Javier Corral. He visto en medios sobre algunos presidentes seccionales de la capital del estado que han planteado su salida del partido o su salida de la posición de presidentes seccionales, más no del partido. Yo los invitaría a que no veamos solamente una parte del universo, ¿no? Una pequeña parte del universo que es el espacio territorial, sino que veamos más allá. Si queremos ser opción de gobierno, tenemos que ser una opción que permita y de propuestas a los chihuahuenses y no solamente el espacio de representación que podamos tener en el territorio o en alguna representación política. Vamos a otro tipo de información. Se inconforman padres de familia por la falta de maestros en la escuela primaria José Vasconcelos. Algunos padres de familia se apostaron en la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Granjas de esta ciudad, en la que manifestaron su descontento al tener los pequeños una semana sin sus clases, ya que aseguran que a pesar de ser una institución de tiempo completo, es decir, su salida es a las 2:30 de la tarde, tienen que recogerlos a la 1, lo que hizo que se tuvieran que salir de su trabajo o pedir permiso durante estos días, algunos de ellos. Y el horario de esta escuela es hasta las 2:30. Y normalmente nos están hablando que pasemos a la 1, 12:30 por nuestros hijos para recogerlos. Entonces eso es algo que nos está afectando mucho, el tener que salir del trabajo para pasar por nuestros hijos más temprano, que tomar medidas más fuertes, ¿no? Como pues hacer un paro afuera de la escuela o algo, porque realmente está afectando a nuestra familia como a nuestros hijos. Indicaron que acudieron al SECH, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, escuela a la que pertenecen, y que les dijeron que a más tardar en el transcurso de esta semana les tendrían una respuesta, pero ya se acabó la semana y nada. La directora del plantel, Sandra María Sáenz, dijo que están a la espera de la llegada de los nuevos maestros y advirtió que esta situación de la falta de estos es nueva. Está rendida la información de cuántos maestros nos faltan. De la zona faltan 7 maestros. ¿Y aquí en esta escuela cuántos les faltan? 2. ¿Qué hacen mientras ustedes? La subdirectora está atendiendo al grupo de tercero y yo, que soy la directora, estoy atendiendo al grupo de quinto. El servicio se ha brindado desde el primer día. Los niños no han estado sin clases, los niños están presentándose, están siendo atendidos por mí y por la subdirectora. Los pequeños de quinto grado dijeron sentirse mal porque no tienen a un maestro asignado, mientras los demás grupos, su profesor ya los ha integrado a sus clases de manera regular. Cabe señalar que en lo que se refiere a las escuelas federales faltan 7 maestros de la zona 12 y 21 del sector 5, según datos que proporcionaron los propios docentes. ABC Noticias, Emma Holguín. Eva Trujillo, vocera de la Secretaría de Educación en Chihuahua, dio a conocer que cerca de 10 escuelas se encuentran con problemáticas para la colocación de docentes. Sin embargo, para el 28 de agosto se asegura la asignación del 100% de los maestros en las aulas. Con la intención de informarles de que estamos asignando ya a los maestros en cada una de las escuelas. Hubo, en el caso de algunos planteles educativos, algún retraso en lo que fue la asignación, pero estamos en esta semana ya terminando lo que es ese proceso y a partir de lunes estarán ya los maestros presentándose o en el transcurso de la semana presentándose ya a los planteles educativos. Mira, de hecho, donde hemos tenido el registro de esto es aquí en Chihuahua, en lo que es región Chihuahua, en lo que es la ciudad de Chihuahua, y tenemos ahorita un reporte más o menos de 10 escuelas en donde tenemos algún problema de que le falta desde un maestro hasta un intendente o en el caso de como estos más evidentes o más fuertes que tuvimos con la presencia de los padres de familia, en donde había así un cambio grande en cuanto a la asignación de maestros. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas para los próximos días. Un canal de baja presión que va del occidente al norte de México en interacción con remanentes del huracán Herbie provocará que se mantengan las posibilidades de lluvias en regiones del sur de Chihuahua.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la circulación de Harvey por el Golfo de México estará afectando directamente al estado de Tamaulipas y traerá remanentes a otras entidades colindantes con Estados Unidos como Chihuahua. Sumado esto a un canal de baja presión situado en el occidente, que va hasta la parte del norte de México, la posibilidad de lluvia se mantiene en algunas regiones del estado grande. En Guadalupe y Calvo y Valleza se esperan tormentas para las próximas horas. En Chihuahua mañana se espera una temperatura de entre 17 y 27 grados. El domingo pudieran presentarse lluvias, pues la posibilidad es del 40%. La próxima semana se pronostican cielos parcialmente nublados. En la frontera ya se esperan inclusive días con presencia importante de sol. El domingo y el martes las nubes pudieran desaparecer por completo. Mañana la mínima será de 21 y la máxima de 31. En la región oeste las lluvias continuarán, pero solo hasta el fin de semana. Se espera que a partir del próximo lunes el sol tenga mayor presencia en Ciudad Cuauhtémoc. Mañana la mínima será de 13 y la máxima de 22, con 60% de probabilidad de lluvia. En Delicias los días continuarán nublados hasta el martes. Mínima de 19, máxima de 31, con vientos de 18 kilómetros por hora. En calles de Ciudad Juárez se intensifican operativos para inhibir que existan conductores que manejen alcoholizados. Durante los fines de semana se están llevando a cabo operativos. Aquí el reporte. Verónica Jaramillo, directora de Tránsito, declaró que Ciudad Juárez, por su condición de frontera, tiene consumidores potenciales de bebidas embriagantes. Pero gradualmente se cree que en la apertura del Cerecito los guiadores alcoholizados se van a disminuir. En lo sucesivo los accidentes fatales. Agregó que en breve se harán operativos de revisión en las avenidas principales como en la avenida Manuel Gómez Morín, Tomás Fernández y otras, donde se concentra un alto número de consumidores de alcohol. Señaló que Juárez tiene visitantes de Estados Unidos para ir a los antros y hacen lo que no pueden hacer en su país. Dijo que en los recorridos por varios sectores o corredores comerciales que están identificados como zonas donde se consume bebidas embriagantes por la existencia de bares, cantinas y demás antros de vicios o salones de baile, se pueden observar menos consumidores de alcohol, como el caso de la avenida Manuel Gómez Morín, que la gente sí está tomando conciencia. Señaló que los fines de semana se han reforzado la vigilancia en los sectores del PRONAF, Gómez Morín, Tomás Fernández, Pérez Serna, entre otras, con el fin de desalentar la presencia de guiadores en estado de ebriedad a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. ABC Noticias, Emma Holguín. En más información de Ciudad Juárez, limpian grafitis en la ciudad. La Secretaría de Salud informa que hay suficiente medicamento para tratar la riqueza de ser necesario. Resguarda Policía Municipal a 6 inmigrantes que se encontraban en esta ciudad. Trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizaron trabajos para retirar 2.900 metros de grafiti que se ubican en las calles de la ruta que seguirá el desfile que se realizará el domingo como parte del homenaje a Juan Gabriel por el primer aniversario de su muerte. Esta mañana dieron a conocer que la Secretaría de Salud cuenta con el medicamento suficiente para atender a todas las personas que presenten síntomas de riqueza. En cumplimiento a la orden de cateo en vivienda que está en la colonia campestre Arboledas, la Profepa aseguró 4 panteras y un cocodrilo al interior de este recinto. Policías municipales lograron asegurar y resguardar a 6 personas originarias de Guatemala, siendo 2 mujeres mayores y sus respectivos hijos de 7, 11, 14 y 15 años de edad. Esto se llevó a cabo en el Boulevard Bernardo Norzagaray y calle Magnesio en la colonia Popula. El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, informó que se ha tenido una disminución de violencia en esta ciudad fronteriza respecto al mes de julio. Destacó también las labores conjuntas con elementos de las fuerzas federales. Hemos logrado una disminución importante. El mes pasado se ha logrado una disminución del 49% respecto del mes anterior. Se ha logrado una disminución importante y este mes todavía estamos considerando que vamos a terminar en cerca de 10 unidades abajo de lo que se cierra el mes anterior. Sí, así es, en la política que tenemos de seguridad basada en 5 ejes rectores, precisamente se prepondera el de la coordinación con los 3 niveles de gobierno.
No, hasta ahorita no, lo que se ha dado es una total coordinación ahora que arriban los elementos de la Policía Federal, y esto pues ha venido a simplificar las tareas de prevención del delito en las calles de Ciudad Juárez.